Estos son los descendientes de Esaú, que también es Edom. Estas son las mujeres que Esaú tomó de las hijas de Canaán: Ada, hija de Elón, el hitita; Aholibama, hija de Aná, el hijo de Sibón, el jibita; y Basemat, hija de Ismael y hermana de Neballot. El hijo que Ada le dio a Esaú fue Elifaz. El hijo que le dio Basemat fue Reuel. Aholibama le dio a Jeús, Jalán y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y a todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra. Así se separó de su hermano Jacob. Y es que no podían habitar juntos, porque los bienes de ellos eran muchos. Por causa de sus ganados, la tierra en donde vivían no los podía sostener. Así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú también es Edom. Génesis 36, 1 al 8. El capítulo 36 de Génesis está totalmente dedicado a la familia de Esaú. Esaú fue el hijo mayor de Isaac y Rebeca y el mellizo de Jacob. La palabra de Dios relata algunos acontecimientos importantes en la vida de Esaú y da varios detalles significativos en cuanto a su carácter. Cuando Esaú y Jacob aún estaban en el vientre de su madre, hubo una continua lucha entre ellos. Afligida por esto, Rebeca consultó al Señor y él le informó que daría a luz no uno, sino 2 bebés, de los cuales el mayor serviría al menor. Dios también le dijo que cuando crecieran, estos 2 hijos darían origen a 2 naciones diferentes. Génesis 25, 22 y 23. Muchos años más tarde, tal como Dios había anunciado a Rebeca, los descendientes de Esaú se convirtieron en la nación de Edom, la cual habitó en la zona montañosa que se encuentra en el sureste del Mar Muerto, mientras que los de Jacob dieron origen a Israel, el pueblo escogido por Dios. Esaú era muy diferente a Jacob, su hermano mellizo, y no solo por su aspecto físico, sino también por su personalidad. Esaú era un joven amante de la vida al aire libre, atlético, quien disfrutaba al salir de cacería al campo, totalmente distinto a su hermano menor, quien tenía un temperamento mucho más tranquilo y prefería quedarse en casa. Estas características particulares hicieron que Esaú fuese el favorito de su padre Isaac, a quien le gustaba comer de los animales que su hijo cazaba, mientras que Jacob fue el preferido de su madre Rebeca. Génesis 25, 27 y 28. Físicamente, Esaú era un joven deportivo, atlético y aventurero, pero también era alguien a quien solo le importaba su apetito físico, ya que siendo aún muy joven, vendió la primogenitura a su hermano Jacob por un simple plato de lentejas. Génesis 25, 29 al 32. Con esta actitud, Esaú demostró que su única preocupación era satisfacer las necesidades del momento y disfrutar al máximo posible su vida aquí y ahora. Esaú no tuvo ningún deseo de ocuparse de su vida espiritual o del futuro, ya que por muy poca cosa despreció los privilegios de ser el hijo mayor dentro de la familia de Abraham, lo cual implicaba un privilegio que iba mucho más allá de esta vida. Aunque tal vez exteriormente Esaú parecía más atractivo, fue totalmente indiferente a los valores trascendentes e insensible a las realidades espirituales. Lamentablemente, Esaú nunca tuvo la capacidad ni las intenciones de construir una verdadera relación con Dios. El libro del profeta Abdías deja la personalidad de Esaú al descubierto. Como hemos visto, los descendientes de Esaú fueron los edomitas, una nación llena de orgullo. Según la Biblia, cada uno de ellos heredó la personalidad de su patriarca y se transformó en un pequeño Esaú, personas que se convencieron de que podían vivir sin Dios. Abdías dice: esto es lo que dice el Señor y Dios acerca de Edom. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de las rocas, en la altura de tu morada te engañas a ti mismo, diciendo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, desde allí te haré caer, afirma el Señor. Abdías 1:1, 3 y 4. Siendo un hombre adulto, Esaú tomó por esposa a 2 mujeres cananeas. Mucho tiempo antes, su abuelo Abraham fue consciente del peligro que implicaba mezclar su descendencia, que confiaba en el Dios vivo y verdadero, con los pueblos paganos, los cuales adoraban a dioses falsos.
Sin embargo, casándose con estas mujeres, Esaú demostró que no le importaba agradar a Dios ni mantener su descendencia pura. Estos matrimonios mixtos provocaron mucho dolor y amargura a Isaac y a Rebeca. Más tarde, cuando Esaú entendió que su decisión de introducir en la familia a mujeres cananeas había desagradado a su padre, buscó congraciarse con él casándose con una de las hijas de Ismael, el hijo de Abraham y Agar y medio hermano de Isaac. No obstante, aunque la bendición de la primogenitura fue para Jacob, Dios también bendijo a Esaú por ser un descendiente de Abraham, ya que según este pasaje fue dueño de una gran riqueza. Sin embargo, lo único que Esaú obtuvo fue una bendición material, justo a la medida de sus deseos, pero perdió la oportunidad de ser parte fundamental en el plan de Dios al enviar al Salvador a este mundo. Muchas personas se acercan a Dios buscando su bendición y su ayuda, buscando algún milagro que les permita sanar, encontrar un trabajo, solucionar los problemas del hogar, hallar la paz mental o mejorar su situación económica. Se acercan al Señor solo por las bendiciones materiales que pueden recibir de Él, en vez de procurar la bendición espiritual. Buscan a Dios solo para poder alimentarse de los panes y los peces, en lugar de buscar saciarse con el verdadero pan de vida. Buscan al Señor solo cuando tienen alguna necesidad, pero cuando esa necesidad queda satisfecha, lo excluyen de su vida diciendo: ya no te necesito, puedo vivir mi vida solo. Se preocupan solo por su bienestar temporal, por las necesidades del aquí y el ahora, y descuidan la mayor bendición que pueden recibir de Él, que es la salvación eterna de sus almas. Recuerda, lo importante no es la felicidad, sino la justicia. No importa cuán feliz puedas ser aquí o cuánto puedas disfrutar esta vida, ya que sin la justicia que solo Jesús puede darte, serás condenado para siempre el día en que Dios te juzgue. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. Piénsalo. ¿Te acercas a la iglesia solo con motivos de oración? ¿Asistes más a los cultos o te ocupas más en orar o leer la Biblia cuando estás en necesidad? Y después, cuando tu necesidad o la de los tuyos queda satisfecha, nuevamente te olvidas de meditar en la palabra de Dios, descuidas la oración y relegas la comunión con los hermanos por otras actividades, entre comillas, más gratificantes y placenteras. ¿Cuál es tu verdadera motivación al acercarte a Dios?